Hoy vamos a hablar de una función sumamente interesante e importante que nos diferencia como humanos, que tiene que ver con la capacidad de construir lenguaje y nuestra capacidad de simbolización. Vamos a ir de a poco para tratar de entender cómo se construye la capacidad de simbolización en los seres humanos y por qué nos representa tanto como especie y por qué explica mucho de los mecanismos que nos asisten. Entonces, vamos de a poco. Los seres humanos somos mamíferos, pero como mamíferos tenemos una prematuración al nacer muy larga. Eso quiere decir que no nacemos prácticamente formados y terminados, sino que necesitamos terminar nuestro proceso de maduración por fuera del vientre materno. Eso lo que requiere es que mamá, primero, tenga cuidados especiales durante un buen tiempo para que podamos sobrevivir y terminar de madurar. Entonces, hay todo un sistema integrado y necesario para el funcionamiento de esta vinculación que tiene que ver con todo el proceso de vinculación de mamá amamantando y el bebé, más la manada como sistema de protección mientras la mamá tiene un estado de vulnerabilidad muy largo porque se tiene que ocupar de un bebé muy dependiente. Pensemos, por ejemplo, otro tipo de especies, una jirafa, un caballo, quizás a los poquitos días ya están caminando. Esto no es así para nosotros los seres humanos. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Qué tiene esto de ventaja? Bueno, ¿cuál es la ventaja de esto entonces? La ventaja de esto es que venimos con un sistema que no está cerrado, no está completamente escrito. Y eso nos permite generar mucho más aprendizaje que el resto de los mamíferos y los animales. Porque el aprendizaje que podemos generar es gracias a que nuestro cerebro todavía está extremadamente permeable a poder aprender un montón de cosas. Entonces, tenemos ciertas necesidades de vinculación y después tenemos ciertas necesidades de aprendizaje. Estas necesidades van haciendo que los, los aprendizajes se vayan haciendo de una manera lenta, coordinada y vinculada. Eso es realmente muy complejo para nuestra especie, a diferencia del resto de las especies, y por lo tanto nos permite ir desarrollando las células de lo que después va a ser nuestro sistema simbólico. Entonces, ¿de dónde parte nuestro sistema simbólico? Primero, como dijimos en el video del lóbulo frontal, el sistema simbólico se necesita basar sobre las habilidades del lóbulo frontal. Sin lóbulo frontal no hay sistema simbólico tal como lo comprendemos. Entonces, lo segundo es que el sistema simbólico requiere de una habilidad que se llama la actividad mediada. ¿Qué quiere decir la actividad mediada? Digamos, por ejemplo, supongamos que yo necesito acercarme a una fruta que está muy alto en un árbol, pero yo no llego. Entonces intento treparme, pero no puedo. Lo que puedo es pensar, por ejemplo, en usar un palo o una piedra y así alcanzar lo que de otra manera con mi propio cuerpo no podría alcanzar. Eso es la actividad mediada. Lo que me dice eso es que puedo usar cosas para modificar el mundo y lograr cosas que de otra manera no podría. Eso requiere de una planificación en alguna medida. Primero puede ser de casualidad, pero después requiere de una planificación. De este uso pueden salir el uso de herramientas. Las herramientas nos permiten modificar el entorno de una manera más activa, ¿no? Podemos construir lanzas, hachas, boleadoras, cosas que nos permitan vivir en el mundo de una mejor manera. O, por ejemplo, construir cuencos o hacer
tejidos y telares y vestirnos y abrigarnos y después hacer tareas que nos permitan ir desarrollando las habilidades que nos van a permitir sobrevivir mejor en el futuro. Eso, que es la actividad mediada que se va complejizando, nos permite tener la disposición de otros tipos de herramientas, que son los gestos de señalar y los sonidos. Los gestos de señalar nos permiten no tener que caminar y los sonidos nos permiten dirigir la atención de otros sin tener que mostrarles el objeto de una manera tan cerca. Entonces, yo haciendo un sonido y un gesto de señalar puedo mostrar un árbol que está muy lejos. Eso va abriendo la mente hacia otro tipo de cuestiones. Entonces digo, si yo hago este gesto y si yo hago este sonido, ya se puede pensar esto, ¿qué pasaría si yo asocio este gesto y este sonido con el objeto? Entonces que cada objeto tenga su sonido. Y si se dan cuenta, empieza a ser el principio del lenguaje. La asociación de sonidos o de gestos a los objetos nos permite empezar a tener la capacidad de señalar y utilizar el lenguaje como herramienta para no trasladarse, como herramienta para compartir el conocimiento, como herramienta para comunicarnos. Y eso complejiza la vinculación entre otros seres vivos o otros seres que tienen lenguaje o símbolos, y va complejizando también la interacción con el mundo con la capacidad de modificarlo de una manera cada vez más compleja. Ustedes podrían pensar que esto otros animales lo pueden hacer, por ejemplo los monos. Sí, los monos tienen un porcentaje de lóbulo frontal y un porcentaje de capacidad simbólica que permite que puedan, por ejemplo, aprender algunas palabras o usar herramientas. Después, en otras especies, por ejemplo, en general, eso se usa más desde las características del sistema límbico que tienen que ver con la asociación de estímulos y todo, pero no hay complejización ascendente porque no hay acumulación de conocimiento de manera abstracta. Esto es lo más difícil. Entonces, volvamos. Tenemos la capacidad de señalar, la capacidad de hacer sonidos y darnos cuenta que los sonidos y los objetos pueden asociarse. De la misma manera, después podemos asociar dibujos, la capacidad de hacer marcas en la tierra o en las piedras. Y ahí vienen los símbolos también. Sonido, dibujo, objeto, gesto. Y ahí puedo empezar a prescindir del objeto. Yo ya no necesito tener un árbol acá para decirles, imagínense un árbol. Ni siquiera necesito dibujárselos en este momento. Pero si yo les hiciera un dibujo de un árbol, ese dibujo, aunque no sea exactamente igual al de un árbol real, podrían claramente imaginarse que eso representa un árbol como los que ustedes conocen. Eso es la complejización ascendente del lenguaje. Ahora bien, esto que les estoy contando son los símbolos. Los símbolos no son los objetos, pero refieren a los objetos. La palabra árbol no es un árbol, pero refiere a un árbol. El sonido, el dibujo refiere, pero no es. El gesto refiere, pero no es. Y eso entonces hace que tengamos que almacenar de alguna manera los sonidos, los gestos, los dibujos. Eso son símbolos. Los símbolos se guardan en nuestra mente como si fuesen objetos reales. No solo tengo guardado en mi mente el objeto más representativo, la idea más representativa, casi fotográfica de un árbol, sino que tengo guardado el concepto árbol. De una manera más difusa, capaz no me puedo poner a dibujar un concepto, pero más o menos entiendo que lo tengo guardado como símbolo. Y eso permite que poco a poco nuestro cerebro logre hacer interactuar los objetos, los símbolos,
Los objetos que adquirí, que ya no son objetos materiales, sino son objetos simbólicos, objetos como ideas, objetos como conceptos. Entonces puedo mezclar conceptos. Puedo, por ejemplo, asociar pino, sauce, palmera, y todos son árboles y los voy guardando más o menos en la misma categoría. Puedo categorizar y subcategorizar, pero también puedo conceptualizar y puedo decir planta, y algunas cosas son plantas, otras cosas no, otras cosas se parecen a plantas pero no son. Y puedo ir asociando y complejizando, no solo en categorías, sino después en imaginación. La simbolización da lugar a la imaginación también. ¿Por qué? Porque ya cuando mezclo objetos simbólicos que no existen en el mundo, puedo imaginarme cosas que yo nunca vi. Como por ejemplo, puedo mezclar el concepto de una persona con los conceptos que yo aprendí con otros animales y me puedo imaginar un humano con orejas de vaca, con nariz de chancho, con pelo de buey y con patas de caballo. Y sería un poco extraño y sabemos que eso no existe, pero por ejemplo, muchos de los seres mitológicos que conocemos, como las sirenas, o los los pegasos, son en realidad combinaciones de elementos conocidos y construcciones nuevas que nunca vimos. Eso es la magia de la simbolización. La simbolización nos permite no solo tener ideas y conceptos mezclados y generar creatividad y mezclar conceptos para crear objetos nuevos que no existen en el mundo material, sino que además nos permiten crear otro tipo de objetos más complejos, que son las historias. La mezcla de símbolos, ¿no? No solo puedo imaginarme a una sirena, que es una mujer con cola de pez y que canta de una manera específica, que produce una sensación que yo ya conocí en otras situaciones parecidas o me la puedo imaginar, sino que me puedo imaginar toda la historia de la Ilíada y la Odisea y los cantos de las sirenas, y eso es gracias a la capacidad simbólica. Y después, no solo eso, sino que después puedo entender las asociaciones como objetos reales o como metáforas. Y podemos hacer metáforas de la vida y quedarnos solo con los conceptos. Y decir, por ejemplo, la vida es como un sub y baja, a veces estás arriba y a veces estás abajo. Y no quiere decir que materialmente la vida es como un sub y baja, sino que se parece en el movimiento ascendente y descendente que tenemos asociados con otros símbolos que tiene que ver con, por ejemplo, estar bien o estar mal. Si se dan cuenta, lo que podemos hacer son redes de conceptos. Las redes de conceptos nos permiten hacer asociaciones rápidas. Seguramente, si ustedes piensan en un símbolo, se les van a venir ciertas asociaciones simbólicas más cercanas a ese símbolo, como si las tuviésemos más agrupadas de manera cerca. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en el elemento silla. Si pensamos en una silla, probablemente rápidamente se nos vengan símbolos como una mesa, o madera, o sentarnos, o descansar. Pero probablemente haya símbolos que están mucho más lejos de silla, que por ahí tengan que ver con, no sé, cuchillo. O, no sé, avión. Entonces, podemos asociarlas también, pero no es lo más rápido que viene. Ahora, eso hace que nosotros podamos asociar estímulos que vienen de una manera controlada culturalmente, no porque alguien las controle, empieza a pasar por la cantidad de veces que aparece cerca o por el modo en que nuestra memoria organiza la información. Pero eso hace que tengamos ciertos símbolos que vamos asociando y vamos pensando que eso construye una realidad. Por ejemplo, cuando pensamos en el concepto amor, que ya es mucho más abstracto,
tenemos asociadas ciertas cosas que pueden ser abrazos o ternura o cuidado o preocupación o deseo o admiración, pero no todas las personas tienen los símbolos de la misma manera agrupados. Son cercanos para la mayor parte de las personas, pero algunos tienen más cerca algunos que otros. Entonces, para algunas personas el amor claramente está relacionado con la admiración y para otras personas no necesariamente. O algunas personas les dirán, ¿qué tipo de amor? Y ahí es donde podemos recategorizar y reconceptualizar. Pero esto justamente nos permite hacer constelaciones de conceptos, árboles de conceptos. El tema de esto es que muchas veces no nos damos cuenta de cómo operan esas asociaciones. Y, por ejemplo, le ponemos también las asociaciones de las emociones que son más propias de los sistemas más primitivos que tienen que ver con ponerle emoción negativa o emoción positiva. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar el símbolo dinero. El símbolo dinero puede tener una serie de asociaciones, depende de la cultura, los aprendizajes, la historia, por ejemplo, como algo positivo, como seguridad o reconocimiento o placer. Y algunas personas lo tendrán asociado a algo negativo, como a hacer abuso de otros, o mezquindad, o materialismo, o superficialidad. Y en realidad eso es cómo decidimos ir tomando asociaciones que están en la cultura y las tomamos como propias. Lo importante de esto es saber que las verdades rara vez son verdades absolutas. En general son verdades construidas culturalmente que son más o menos coherentes según lo que nos acostumbramos a escuchar o asociar a partir de los aprendizajes que fuimos recibiendo. Los mensajes van asociándose a otros mensajes y vamos construyendo ideas que nos parecen muy reales, como por ejemplo que tenemos que amar y perdonar a todo el mundo o a la familia porque eso es bueno. Y entonces entramos en conflicto cuando, por ejemplo, se nos pide que perdonemos a alguien que nos hizo mucho daño, aunque sea de nuestra familia. Eso es una idea aprendida. Pensar, por ejemplo, que la familia es de más confianza que otras personas, en realidad eso es propio de cómo se constituyó nuestra cultura. Sí se basa en algunos aspectos biológicos y mamíferos, pero en realidad no necesariamente es así. Hay muchas maneras de pensar las vinculaciones. Y resta con ver cómo se organizan otras culturas que por ahí son más lejanas a nosotros y a veces nos parece inentendible cómo lo piensan así, y es que simplemente haciendo otras asociaciones llegaron a otras construcciones. Porque las construcciones simbólicas son como si fueran pinturas súper complejas. Todas tienen en la base los mismos colores, pero las combinaciones pueden ser infinitas. Y entonces podemos llegar a lugares muy diferentes realmente. Muchas de las veces las razones que tenemos en realidad son razones consensuadas. Y no se trata ahora de salir a cuestionar todas las razones que tenemos, necesitamos vivir en verdades consensuadas, no importa si son súper verdades o no, es el mundo que construimos, es el mundo que nos guía y después vemos lo que tenemos que modificar o no. En principio, el objetivo de entender nuestro sistema simbólico es entender que no porque parezca coherente, irracional y complejo, necesariamente es verdadero. Y si queremos tener una vida emocional y psíquica saludable, tenemos que aprender a hacerlo de manera adecuada, pero a desconfiar de las maneras que armamos nuestras historias. Porque puede ser que nuestras historias estén siendo creíbles, en realidad porque están asociadas a emociones que necesitamos sentir en ese momento. Entonces, las que refuerzan la credibilidad de las historias son las emociones, pero las emociones tienen otros intereses que son propios de nuestro sistema límbico. Las emociones en gran medida y de manera jerarquizada buscan la supervivencia. Entonces, muchas veces detrás de una historia muy coherente hay simplemente una razón muy emocional. Por ejemplo, en historias de desconfianza. Vamos a imaginarnos que yo estuve en pareja, tuve una situación de una traición muy dolorosa y como eso me dolió, digo, bueno,
es evidente que no se puede confiar en las personas, así que a partir de ahora yo no voy a confiar en nadie y mucho menos voy a tener pareja porque las parejas te pueden traicionar y te pueden lastimar. Entonces hago un montón de ideas y un montón de historias muy racionales acerca de por qué yo debería no confiar en los demás. Y puedo esgrimir un montón de argumentos y razones aparentemente racionales y que tienen quizás cierta coherencia y objetividad, pero muchas veces nos damos cuenta que de fondo simplemente está articulado con una desconfianza de base que se generó a partir de un dolor muy grande como la traición. Y entonces toda esa historia, el único objetivo que tiene es protegernos de una traición futura. Pero hay otras maneras también de protegerse y podríamos haber llegado a otros tipos de conclusiones como por ejemplo, yo no me puedo hacer cargo de lo que hacen los demás. Si me traicionan, perderemos el vínculo, pero yo voy a elegir confiar siempre y cuando más o menos tenga las condiciones necesarias para confiar. O decir, bueno, las personas te pueden lastimar y a veces no lo hacen a propósito, lo hacen porque están tratando de vivir de una mejor manera posible y a veces en el acto de no poder manejar sus emociones te terminan traicionando. Son interpretaciones completamente diferentes de acuerdo a qué tipo de idea o emoción está tratando de organizar el relato. Estos son algunos ejemplos, pero podemos tener un montón de ejemplos. Lo importante que tenemos que entender en relación al sistema simbólico es que si bien proviene de la habilidad más fuerte de nuestro lóbulo frontal y la capacidad de tener pensamiento abstracto y construir y crear y hacer asociaciones no solo de objetos sino de ideas, todo esto que ya vimos, sino que también igual no podemos evitar que se integre con otras funciones necesarias y primitivas que son las funciones de las emociones, del sistema límbico, de la vinculación, de la supervivencia. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo en la que muchas veces lo vemos en los tratamientos es personas que vuelven con parejas maltratadoras o dañinas porque aseguran que lo que sienten es amor y que vuelven y extrañan porque sienten que es amor. Eso no es ni más ni menos que una interpretación de las sensaciones internas. Como extraño, asumo que extrañar es amar, porque extrañar está asociado a amar. Si no te extraño, no te amo, si te extraño mucho, te amo mucho. Eso es una asociación que está hecha a partir de nuestra cultura. No necesariamente es así. Hay otras razones en las que extrañar puede ser explicado sin que sea amor. Otra razón, por ejemplo, es el deseo sexual. Como lo deseo, como me gusta mucho, confundimos el placer que me produce con el amor. Esa es otra manera en que asociamos al amor. Si bien el amor es placentero, no necesariamente es placentero de todas las maneras y todo placer explica el amor. Pero si una persona me produce placer, por ejemplo, placer estético porque me parece linda, placer porque me gusta el modo en que me abraza, placer porque me gusta cómo me río, o placer por la conexión sexual que tenemos, esa conexión es un enlace mucho más biológico. Y lo único que estoy tratando de hacer es conservar ese enlace que me parece muy difícil de romper. No me parece, lo siento muy difícil de romper porque en realidad está articulado por mis hormonas, mis necesidades más biológicas y más primitivas, y entonces en vez de hacer fuerza desde la lógica para controlar los impulsos más primitivos, lo que hago es construir una historia donde digo, todo vale porque lo amo, todo vale porque la amo, todo vale porque si no lo amara, no lo extrañaría, no lo desearía, no me gustaría. Y si yo quiero tantas veces volver con él a pesar que me hace daño, es porque vale la pena. Y eso, insistimos, no es ni más ni menos que una interpretación. Es muy importante que prestemos atención a esto, porque esto es la base de cómo vamos armando, ordenando y reordenando nuestra psiquis. Primero, desde nuestra cultura, primero lo hacen otros, primero otros instalan este tipo de programas y nos cuentan historias que nosotros nos creemos y las usamos para relacionarnos con la realidad.
A veces hay otras personas que nos dicen, ay, hay que buscarse un novio o hay que buscarse una novia para poder tener una familia porque es lo más importante en el mundo. Otras personas nos dicen, hay que buscar el dinero porque es lo más importante, porque hay que tener éxito en la vida, porque esto es que nos reconozcan otros, es lo más importante. Y ahí vamos persiguiendo porque nos parece que es lo correcto porque alguien nos lo dijo. Y después lo repetimos. Hay un montón de ejemplos que podríamos buscar, estamos dando algunos. Pero no podemos automodificarnos si no paramos la pelota, paramos el juego y decimos, a ver qué estoy diciendo, a ver si es tan así lo que estoy relatando, a ver cuáles son mis asociaciones. Por ejemplo, si yo tuviera otro género, ¿pensaría lo mismo? Si tuviese otra edad, ¿pensaría lo mismo? Si hubiese nacido hace 2 siglos, ¿cómo pensaría? Si hubiese nacido en otra parte del territorio, en otra parte del planeta, ¿pensaría lo mismo? Si hubiese estudiado o no estudiado algo diferente, ¿pensaría lo mismo? Si hubiese tenido otros padres, bueno, así con un montón de variables. Por lo cual, si respondieron con inteligencia que muy probablemente no, eso quiere decir que están empezando a darse la oportunidad, si es que no lo vienen haciendo, y si es así los felicito, pero que es que se vienen dando la oportunidad de reconfigurar su mapa simbólico, reescribir sus historias, reordenar sus símbolos y quedarse con los que se quieren quedar de una manera más consciente. Nunca vamos a tener plena objetividad y claridad. Siempre vamos a estar un poco atravesados por nuestra historia, nuestra cultura, nuestro género, nuestra edad, nuestras experiencias. Pero aunque sea, quitarle credibilidad nos permite ser personas más inteligentes a la hora de adaptarnos. Más inteligentes quiere decir más eficientes, más claras, más dueñas de nosotras mismas o nosotros mismos. Entonces, lo que les invitamos es a que puedan, en principio, tener noción de cómo funciona nuestro sistema simbólico y aprender a mirarse a sí mismos y si quieren a los demás, pero sin juzgar, decir, yo entiendo por qué piensa así. Porque esto favorece muchísimo la comprensión, la compasión y la tolerancia sana. De entender que el otro piensa como piensa, o siente como siente, o actúa como actúa, o tiene los relatos que tiene porque tiene otra historia, otra cultura, otras experiencias, otros padres, otra biología, y por tanto llega a otras conclusiones o a otra combinación. Y si yo tuviera toda esa exacta misma combinación, igualmente pensaría lo mismo. Aunque diga, no, yo no, sí, porque yo soy yo gracias a mi combinación de factores, pero no necesariamente si tuviese otros factores llegaría a la misma conclusión. Es importantísimo que prestemos atención a esto, así que vamos a tratar de que esto funcione para ustedes en combinación con los aprendizajes de las otras herramientas que vamos a ir explicando y que fuimos explicando a lo largo de este curso. Las herramientas que les pueden servir muchísimo para entender cómo funciona el sistema simbólico es partir de cómo se va organizando nuestra biología y cómo se va configurando nuestro cerebro. Porque en gran medida podemos entender cómo se fue constituyendo nuestro lenguaje gracias a que entendemos cuáles son las primeras funciones de la biología en relación con otras funciones más propias de la cultura. Esperamos que les sirvan. Si no entendieron algo, si lo necesitan, como les decimos siempre, dejen los comentarios en YouTube y nosotras vamos a ir buscando las maneras de responderlos. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y esperamos verlos en un próximo video.